Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este webinar, por mostrar interés en este tema, en una época bueno, que a todos nos ha Bueno. Hola, ¿sí? Ok. No sé si... que a todos nos ha tocado, obviamente, de diferentes formas, pero si están aquí es porque justamente tienen interés en cómo llevar adelante los problemas que todos estamos teniendo en mayor o menor medida en conseguir justamente los interesados y en conseguir los clientes, ¿sí? Entonces, primero, como tenemos una hora y es mucha la temática que me he trazado tener con ustedes, vamos a presentar justamente de qué se trata, ¿sí? Primero, para los que no me conocen, yo soy Luis Araujo Cáceres. Tengo un máster en marketing digital y comercio electrónico de la EAE de Barcelona, un máster en administración y un posgrado en marketing de aquí de la Facultad de Ciencias Económicas. De grado soy licenciado en gerencia de administración de la Universidad Dort, director de Butia Marketing, que es una consultora e instituto de capacitación especializado en marketing digital. Me acabo de tomar un café ahora en un rato, voy a escuchar esto. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Capaz que esté haciendo un poco de ruido por ahí. Retumba el sonido un poco, Enrique. ¿A todos les pasa lo mismo? No. Más o menos. Más o menos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Silencien sus micrófonos y lo que hacemos es, si quieren, cuando tengan alguna pregunta, sí, puedo silenciarnos, es correcto. Motor, ahí va. Yes. Ok. Entonces, cualquier cosa, digo, si bien a mí realmente me gusta mucho hacer instancias interactivas, claro, en la medida que vaya llegando más gente, esto puede ser más complicado. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta o participar, porque yo voy a abrir diferentes instancias, lo que hacen es levantarme la mano ahí mismo donde están ustedes como participantes, ¿sí? Tienen la opción ahí de levantar la mano, ¿sí? O si no, me escriben un mensaje por el chat, pero prefiero la levantadita de la mano, así yo lo puedo ir distinguiendo, ¿sí? Bueno, entonces, les contaba un poco, bueno, soy docente de marketing desde el año 2007 en la UDELAR. Sigo estando en Ciencias Económicas, en su momento en la Escuela de Diseño también, en la Universidad Católica y en la Universidad Carlos III de Madrid, consultor de marketing desde el año 2004 y consultor en marketing digital de la Cámara de Comercio. ¿Sí? Bueno, esto brevemente un poco para que me vayan conociendo. Y entonces vamos a ver sobre qué es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Primero que nada, para captar clientes y para darnos a conocer, lo que tenemos que identificar justamente es conocer bien cuál es nuestra propuesta de valor, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco sobre la propuesta de valor, en qué consiste y cómo la tenemos que identificar para después comunicar. Revisar el embudo de ventas justamente en el entorno digital, que eso justamente tiene ciertas variantes en lo que es las ventas tradicionales. Entonces es muy importante el conocer cómo se comportan los consumidores en los canales digitales para accionar sobre ello, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son los mecanismos, digo, muy obviamente lo que nos permite un webinar de una hora, ¿no?
vamos a mostrar cuáles son los sitios en donde nosotros podemos estar presentes en Internet. Hablar justamente un poco de las estrategias de marketing de contenidos para conocer de qué forma tenemos que estar presentes. Yo voy a tratar de moderar la voz, pero no tengo mucha posibilidad más en el tema sobre que retumbe un poco. Después ver justamente mecanismos para generar tráfico a estos lugares donde nosotros nos vamos a mostrar en Internet. Conocer qué indicadores tenemos, cuáles son las herramientas de analítica y ver justamente cómo realizar un análisis y mejorar de la campaña, ¿sí? Yo sé que es un programa muy de mucho contenido, así que bueno, vamos a tratar de ir con ello, ¿sí? Pero obviamente que la misión principal de esta charla es que ustedes puedan evacuar consultas y se vayan con algunos conceptos claros de lo que vamos a ver, ¿sí? Así que cualquier consulta que vayan teniendo, la van anotando y en las rondas de preguntas que habilite, me las van diciendo. ¿Ok? Vamos entonces a por ello. Bueno, ¿cómo identificar mi propuesta de valor? Bueno, primero que nada, tenemos que entender que la propuesta de valor tiene que estar acompañada de un concepto que desarrolló Porter allá por los años 70, ¿sí? Que son justamente el de ventaja competitiva. La ventaja competitiva son las características o atributos que posee un producto o una marca sobre la que le da cierta superioridad sobre los competidores inmediatos. Entonces, para transmitir esta ventaja competitiva, y para encontrarla primeramente, obviamente, tenemos que tener tres pilares muy concretos en nuestro, a saber muy bien, ¿sí? Que ¿cuáles son? El diferencial respecto a la competencia, o sea, que yo ofrezca algo que es diferente a la competencia, que ese algo sea valorado por el público objetivo, de lo contrario, obviamente, no me va a servir. Si yo ofrezca una cosa que el público objetivo no le dé valor, pues no nos sirve, obviamente, como ventaja competitiva. Y lo tercero, que a veces es lo más complicado de todos, es que ese diferencial sea defendible en el tiempo. ¿Qué es esto? Que yo logre mantener un diferencial, una determinada en el mediano y largo plazo, para que pueda justamente rentabilizar las inversiones que he hecho para conseguir ese diferencial, ¿sí? Esta es de las cosas más complicadas que hoy en día estamos sufriendo, y dentro de las posibilidades que tenemos para establecer ese diferencial y defendible en el tiempo es justamente el desarrollo de la marca, ¿sí? Que es lo que conocemos como las acciones de branding. Entonces, esta ventaja competitiva luego la tenemos que transmitir para ir generando un cierto posicionamiento de nuestra marca, ¿sí? De nuestro producto, nuestra marca. Y ese posicionamiento lo conocemos como el lugar que ocupa una determinada marca en la mente de nuestro público meta respecto a la competencia. ¿Ok? Entonces, esa ventaja competitiva es la que tenemos que utilizar para generar el posicionamiento deseado. ¿En dónde? Es en la mente de nuestro público meta, ¿ah? Siempre en relación a la competencia, ¿ah? Entonces el posicionamiento en realidad es una medida relativa, ¿sí? Relativa a nuestros competidores. Y entonces acá salió el concepto de público objetivo, mercado meta, target. ¿Qué es? Es el o los segmentos a los que nuestra empresa apunta,
¿sí? Nosotros podemos estar apuntando a un segmento o a más de un segmento, ¿sí? Muy difícilmente podemos apuntar a todo el mundo, ¿sí? El que apunta a todo el mundo en realidad está teniendo un grave problema estratégico, ¿sí? Y de dilapado de recursos, ¿sí? O sea, porque obviamente si yo trato de ir a todo el mundo, voy a necesitar obviamente una espalda económica para poder hacerle frente. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son el o los segmentos prioritarios para satisfacer, ¿sí? Y eso es el que me va a importar generar el posicionamiento que estuvimos hablando hace un ratito. ¿Cómo identifico estos segmentos? Los identifico en base a principalmente 4 variables de segmentación, que son la geográfica, ¿sí? O sea, dónde están ubicados esas personas, Montevideo, zona metropolitana, Maldonado, Salto, Paysandú, Uruguay, Latinoamérica, etcétera, ¿sí? Entonces, la variable geográfica es una de las variables que puedo utilizar. Las variables demográficas, ¿sí? Son aquellas, por ejemplo, como la edad, el género, ¿sí? Las variables psicográficas, ¿sí? Personas que se consideran luchadoras, personas exitosas, etc. Y las variables conductuales, ¿sí? Los comportamientos que tienen determinadas personas, los intereses que tienen determinadas personas sobre determinados temas. Incluso pueden ser comportamientos de si me conocen o no me conocen, o me conocen y todavía no me han comprado, ¿sí? Vamos a ver que estas variables conductuales las vamos a utilizar mucho en las campañas a las que llamamos remarketing, ¿sí? Que vamos a explicar un poquito más adelante en qué consiste. Pero estas variables de segmentación las tengo que mezclar de cierta forma que me permitan generar lo que llamamos el Customer Persona, que es una forma de segmentar, pero que tratamos de identificar, ¿sí? Mediante la personificación de una persona que represente ese segmento, e identificar cuáles son sus metas, sus desafíos, sus temores, las preguntas más corrientes que tenga sobre nuestros productos o servicios, y obviamente el identificar cómo podemos ayudarlo. Esta variable de segmentación es muy importante tenerla muy presente a la hora de elaborar contenido. Este es simplemente un ejemplo de una segmentación de Customer Persona. Acá estamos identificando por ejemplo, a don Eric, que Eric es una persona ficticia, ¿sí? Que es un dueño de una empresa mediana, de determinado nivel de facturación, ¿sí? Que lo que hace es permitirme ver cuáles son sus metas, que en este caso, para este estudio, fue el identificar que quiere mantener un flujo constante de clientes, es decir, un flujo constante de clientes y por lo tanto traducirlo en ventas. Los desafíos, que hoy en día está utilizando principalmente canales tradicionales y quiere indagar los canales digitales para poder conseguir justamente ese flujo constante de clientes. Preguntas comunes que puede tener Eric, ¿sí? Que representa justamente a los dueños de empresas de mediano porte, que puede ser, bueno, ¿qué ROI qué retorno de inversión publicitaria puedo tener por los diferentes canales digitales? ¿Me puedes garantizar resultados o no? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Sí? O sea, son preguntas comunes que puede tener Eric. Y entonces eso me va a permitir identificar cómo yo puedo ayudar a Eric.
¿Ah? Entonces, el identificar justamente el perfil de Customer Persona me va a permitir identificar esto, ¿sí? ¿Cómo es que yo, empresa, puedo ayudar a responderle las preguntas a Eric? Y entonces, ¿cómo puedo ayudarlo a que consiga sus desafíos para el cumplimiento de sus metas? ¿Ah? Entonces, esta es un primer módulo bien chiquitito, pero en el que quería recalcar esto. Identificar, primero que nada, cuál es la propuesta de valor que tenemos para ir generando el posicionamiento deseado en nuestros consumidores, para luego tratar de identificar cuáles son los segmentos a los cuales nosotros vamos a apuntar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, participantes, ninguno ha levantado la mano. ¿Todo ok? Pueden escribir en el chat si quieren. Ok. No hay preguntas, entonces seguimos adelante. Bárbaro. Vamos entonces a pasar a revisar cuál es el embudo de ventas, ¿sí? Es un poco difícil en estas circunstancias en las cuales ya somos unas 23 personas, pero preguntarles si tienen cierto conocimiento de ventas o no, así que vamos a hacer de cuenta de que partimos de cero, ¿sí? Para entender cómo se comporta el consumidor, tenemos que conocer cómo es el proceso de decisión de compra. ¿Ah? Entonces, este proceso arranca con el reconocimiento de la necesidad, ¿sí? Por ejemplo, tengo hambre, ese es un punto de arranque para el proceso de decisión de compra de qué es lo que voy a comer, ¿sí? O sea, empiezo con reconocer una determinada necesidad. Luego lo que hago es buscar información, ¿sí? Obviamente que dependiendo de la complejidad del producto que vaya a comprar, va a ser diferente el proceso de búsqueda de información. Puede demorar más, puede demorar menos, pueden hacer una búsqueda más exhaustiva de diferentes oferentes, o ir con el primer oferente medianamente aceptable para lo que estoy buscando. Luego de buscar la información, paso a la evaluación de las alternativas, ¿sí? O sea, dentro de los datos que he ido recopilando, evalúo cuáles son las mejores alternativas para mi caso puntual, ¿sí? Que es que va a terminar justamente en la decisión de compra. Pero hay un paso adicional, que es el comportamiento posterior a la compra, que hoy en día tiene una importancia muy relevante. ¿Por qué? Porque el costo de captación de un cliente, ¿sí? Y si vamos a los canales digitales, el costo de captación de un cliente mediante canales digitales no es económico, ¿sí? Sí podemos particionar nuestra inversión publicitaria. O sea, yo puedo realizar pequeñas inversiones en publicidad en determinadas campañas. O sea, esa es una de las grandes ventajas que tiene el marketing digital. Pero sin embargo, si voy únicamente a captar clientes mediante herramientas digitales, tengo que tener presente que el costo de captación no es de los más económicos. Entonces es importantísimo retenerlos. Entonces, conocer justamente cuál es ese comportamiento posterior a la compra de las personas es fundamental para la retención de los mismos. Este comportamiento posterior a la compra se traduce en lo siguiente. Una persona
¿sí? Un posible cliente, antes de comprarme, antes de probarme, tiene un determinado nivel de expectativa sobre mi producto o servicio. Luego que me compra, lo que hace es percibir qué es lo que recibió y contrastarlo con la expectativa. ¿Ah? Entonces, si es muy diferente uno de otro, puede tener resultados o muy positivos o muy negativos, ¿sí? Si lo que percibo que recibí es superior a la expectativa que tenía, pues voy a estar muy insatisfecho, ¿sí? Entonces, el comportamiento posterior a la compra va a ser el quedarme contigo y el realizar futuras compras contigo. ¿Ah? Por el contrario, si yo lo que tengo es una mala experiencia, ¿sí? Entonces obviamente que mi comportamiento pues no va a ser el de recompra, sino que incluso puede ser todo lo contrario, ¿sí? Puede ser hasta realizar una publicidad negativa de la marca. Entonces, teniendo claro este proceso de decisión, vamos a pasar a conocer justamente cómo es que tenemos que nosotros ir interviniendo en nuestro público objetivo. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es darnos a conocer, ¿sí? En la mayoría de los productos o servicios en los que pueden estar ustedes, primero tenemos que darnos a conocer, ¿sí? O sea, antes de que alguien nos conozca es muy difícil poder generar el interés. Entonces, primero tenemos que darnos a conocer, entonces primero tenemos que hacer acciones de branding. Luego que nos conocen, tenemos que pasar al segundo paso, que es la generación de interés. ¿Ah? Y esto, en lo que es la generación de interés, es justamente el tratar de que mi oferta sea lo suficientemente atractiva para que las personas tengan un grado de interés sobre la misma. Que eso obviamente vamos a tratar de que se transforme en una decisión obviamente positiva hacia mi oferta y que se transforme en una acción, ¿ah? Que la acción viene a ser justamente la concreción de la venta. Pero claro, tenemos diferentes fuentes de las cuales nosotros podemos nutrirnos en lo que respecta a la información de las diferentes alternativas. Y estas fuentes son personales, comerciales y públicas. ¿Ah? Dentro de las fuentes personales tenemos a familias, amigos, conocidos, que obviamente se encuentran potenciadas por la utilización de las redes sociales. ¿Ah? Entonces, las redes sociales hoy en día están siendo justamente un dinamizador de comentarios y de opiniones sobre determinados productos y empresas. ¿Ah? Entonces, esto justamente es muy importante a la hora de dar a conocer nuestros productos. Después también tenemos, obviamente, fuentes comerciales, que es como nosotros nos damos a conocer. ¿Ah? Mediante publicidad, vendedores, locales, nuestro sitio web, perfiles sociales, etc. Y después tenemos las fuentes públicas, ¿sí? Que es la utilización de los medios de comunicación como replicadores de nuestro mensaje. Pero, obviamente que las fuentes que tienen más incidencia en las decisiones de los consumidores son las fuentes personales. Pero esto hoy en día está muy atado a un concepto que es el momento cero de la verdad. ¿Sí? Es un concepto que ha desarrollado Google ya hace unos cuantos años y que se traduce en lo siguiente. Antes
de conocer a una determinada empresa, de conocer un determinado local, de ir a una determinada lugar, lo que hago es buscar. ¿Buscar dónde? Buscar en Internet. ¿Ah? Entonces, acá Google introdujo un nuevo concepto dentro de lo que es el proceso de venta, que es el momento cero de la verdad, ¿sí? O sea, es la búsqueda previa que yo hago de ti, de tu marca, de tu persona, antes de concurrir a, por ejemplo, tu local, o antes de llamarte por teléfono para hablar contigo, ¿no? Entonces, en este momento cero de la verdad es donde se juega gran parte del partido, ¿sí? Y justamente, aquí, primero que nada, tenemos que tratar de aparecer. Vamos a ver justamente cuáles son las formas de aparecer. Y luego ser lo suficientemente atractivos para que la persona después se comunique con nosotros. ¿Ah? Pero tengamos presente antes de cualquier acción que hagan con nosotros, nuestros posibles clientes lo que hacen es investigarnos. ¿Ah? Y esto cada vez es más importante, ¿sí? En lo que respecta, por ejemplo, si hablamos de las fuentes personales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que otros hablan de determinadas marcas influye y de manera muy potente en la toma de decisiones de los consumidores. Esta es una gráfica de un estudio que desarrolla el Grupo Radar todos los años, del perfil del internauta uruguayo, en el que muestra justamente cómo las personas han ido aumentando su lectura sobre lo que otras personas hablan de las marcas, ¿sí? Si bien bajó el absoluto, sin embargo, ha ido incrementando de forma muy marcada los que habitualmente leemos sobre lo que otras personas, y eso es importante, no son las marcas, sino son otras personas que hablan de las marcas. Y entonces esto se va a tener que traducir en nuestro esquemita del embudo de ventas digital. ¿Qué es esto? Yo lo primero que tengo que hacer es generar tráfico, ¿sí? Tráfico a mis diferentes puntos en Internet, que puede ser sitio web, redes sociales, etc. Ese tráfico lo voy a tener que transformar en un contacto. ¿Qué es esto? Es conseguir información de ese tráfico, ¿sí? Pasar de decir, bueno, entraron 1000 personas, por ejemplo, a mi sitio, a decir, entró José, Andrea, Alejandra, Florencia. Es totalmente difícil a la hora de hacer acciones de marketing, ¿sí? Yo puedo hacer otras acciones cuando conozco quién es el que está detrás, ¿sí? Si no, es muy poco lo que puedo desarrollar. Luego, obviamente, al Internet tengo que ver si ese contacto que se comunicó con nosotros es un prospecto calificado. ¿Qué significa esto? Que ese contacto, además de mostrar interés, es una persona que a mí me interesa tener como cliente, ¿sí? Porque esto también es muy importante. Muchas veces se contactan personas con nosotros, pero no necesariamente son parte de nuestro público objetivo. Recuerden cómo empezamos hoy la charla, ¿sí? Tengo que identificar ese público objetivo y por más que yo segmente muy bien la comunicación, pues puede venir alguien que no sea parte del público objetivo. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, lo que tengo que hacer es a los contactos o leads, depurarlos para identificar quiénes son realmente los que a mí me interesan. Y dentro de ellos, obviamente, tratar de que sean clientes, o sea, que nos compren. Y a su vez nosotros agregamos un paso adicional, que es el de que esos clientes se transformen en promotores. ¿Qué es esto? Que aquellas personas que nos conocen y que nos compran se transformen en difusores de nuestra marca. ¿Ah? Justamente por las razones que veíamos hace un ratito, ¿sí?
yo necesito que se genere un boca a boca positivo, tanto físico como electrónico, ya que estamos hablando de marketing digital, obviamente vamos a hablar del boca a boca electrónico, para que futuros clientes se decidan por nuestra oferta, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna consulta que tengamos? ¿Alguna mano levantada? ¿Ninguna? A ver. ¿Nada por el chat? A ver, sí. Vamos bien con la teoría, sí, ya vamos a la práctica, no te preocupes. Silvana. Bien. Muy bien, muy bien. Ok. No era por apuro. No, bien. Por suerte estoy teniendo feedback de ustedes. Lo que pasa es que realmente, créanme que es muy complicado a veces tener estas instancias en las cuales no los veo ni los escucho. Realmente es como hablar con una, es como hablar con ante una cámara. Bien, sin duda, sí, tal cual, así mismo. Bueno, entonces, vamos a continuar. Vamos a ver justamente cuáles son los lugares que puedo tener presencia online. Si justamente hablamos que tenemos que estar en ese momento cero de la verdad, es importante saber cuáles son los lugares en los que puedo tener esa presencia. Y estos son simplemente algunos, obviamente que no trata de ser una lista que abarque todos los lugares, pero sí abarca los principales, ¿sí? Una pieza fundamental en la gran mayoría de los negocios es el sitio web, y sigue siéndolo, ¿sí? Por más que se ha ido desarrollando mucho los canales sociales, el sitio web permite realizar otro tipo de acciones de marketing y permite obviamente a algunos comercios, algunos servicios, mostrar su propuesta de valor de una forma muchísimo más ordenada que a través de los canales sociales. Tenemos obviamente después los canales sociales, a los cuales los vamos a utilizar principalmente, sí, puede ser para dar a conocer nuestra propuesta, pero sobre todo para distribuir contenido y para interactuar con mi comunidad. ¿Sí? Son los dos grandes, vamos a decir, pilares de cualquier canal social. Después tenemos el perfil de Google, el Google My Business, que vamos a ver que es un perfil gratuito que realmente es muy útil para lo que son empresas o servicios locales, ¿sí? O sea, los que tienen un determinado local físico, y entonces me permite tener un lugar en el Google Maps, y a las búsquedas locales me permite aparecer, por ejemplo, con el perfil al lado de los resultados de búsqueda. Y lo que tiene que ver con búsquedas por smartphones, permite, por ejemplo, el llamar directamente desde el perfil, el tener, por ejemplo, el cómo llegar a determinado lugar, ¿sí? O sea, realmente da ciertas prestaciones que son muy interesantes, sobre todo para los que son negocios locales. Después tenemos las redes de afiliación, que son sitios que conectan oferta y demanda, ¿sí? El típico caso de Mercado Libre, ¿sí? Que todos podrían llegar a estar más familiarizados, pero no es el único, ¿sí? Después están los índices, que vienen a funcionar principalmente como antiguamente funcionaban las páginas amarillas, que si bien tenemos algunos índices, creo que las páginas amarillas siguen estando en formato electrónico, pero también está el 1122 y algunos otros índices.
Hay incluso índices especializados en diferentes industrias que también pueden ser interesantes el mantener una presencia. Y después, bueno, los medios de noticias, ¿sí? Los medios de noticias son una ventana que podemos explotar, algunos más, otros menos, para tener presencia de nuestra marca, ¿sí? Esto, como les dije, no trata de ser una lista que abarque todas las posibilidades para tener presencia en Internet, pero sí se encuentran obviamente las más interesantes. Pasemos a revisar algunas de ellas, ¿sí? Como les dije, el sitio web es una de las herramientas más importantes en muchas de las estrategias de marketing digital y que tenemos que tener en cuenta 4 pilares, ¿sí? Una de ellas es la experiencia de usuario, que es que sea útil a los propósitos justamente del usuario que entra a nuestro sitio. La segunda es la usabilidad, o sea, la capacidad de ser comprendido en nuestro sitio, nuestra aplicación. La tercera es la accesibilidad, o sea, que nuestro sitio sea adaptable a las diferentes pantallas. Y la cuarta, obviamente, cumplir con los objetivos de marketing, ¿sí? Porque muchas veces algunas empresas lo que hacen es, bueno, quiero tener un sitio web, ok. Y entonces van, por ejemplo, a un diseñador y le dicen, haceme un sitio web. Y el diseñador les dice, bueno, acá tengo este template, dame tu información y yo te lo agrego y listo. Pero el tema es que yo tengo que empezar diferente el recorrido. Y es justamente pensar, ¿para qué quiero ese sitio web? Lo quiero para mostrar mi propuesta de valor, ¿sí? Lo quiero para mostrar un catálogo de productos, lo quiero para que la gente se anote en mis actividades online, lo quiero para que la gente se anote y pague mis actividades online, lo quiero para vender mis productos en un e-commerce, ¿sí? O sea, cada uno de los objetivos que estuve mencionando recién son totalmente diferentes y requieren el diseño de un sitio totalmente diferente. Entonces, el cumplir con los objetivos que yo me planteé de marketing, tanto de comunicación como de interacción y de prestación de servicios, es fundamental. La experiencia de usuario, como les decía, es que la web se encuentre útil en los propósitos, ¿sí? Acá no tiene nada que ver el diseño. Acá lo que digo, bueno, el diseño sí tiene que ver, pero acá lo que tiene que ver principalmente es decir, ok, un sitio con una excelente experiencia de usuario es Google, ¿sí? Y es muy minimalista, o sea, solo tiene el logo y una barrita para que nosotros pongamos lo que queremos buscar. Y nada más, después los resultados me los tira en menos de un segundo, e incluso aparece la leyenda de se encontraron 10 millones de páginas de resultados respecto a tu búsqueda, y me los tira en menos de un segundo, y generalmente no pasamos de la primera hoja. Eso es uno de los grandes valores de Google, ¿sí? Hizo justamente que su sitio realmente tenga una excelente experiencia de usuario. Algunos capaz más o menos jóvenes como yo recordarán los buscadores que utilizábamos antes de Google, como el Altavista, y recordarán que teníamos que ir más o menos como a la hoja 10 o 11 para encontrar algo semejante a lo que nosotros estábamos buscando, porque los primeros resultados eran todos basura. Eso obviamente que Google lo ha ido depurando y ha logrado que en la primera hoja esté lo que nosotros estemos buscando, ¿sí? Y es más, prácticamente en los primeros resultados no pasamos. No hay cifras oficiales, pero más o menos entre el 95 y el 99% del tráfico de una determinada búsqueda se queda en la primera página. Y dentro de esa primera página, el primer resultado se lleva aproximadamente un 35%, el segundo resultado un 17,5%, el tercero un 7%, bueno, digo, no son datos oficiales, les digo,
pero para decirles justamente que tampoco se desparrama uniformemente el tráfico en la primera página. ¿Ah? Pero ya figurar en la segunda página ya es muy comprometido. Casi no generamos tráfico. ¿Ah? Las acciones, justamente para tener un buen posicionamiento orgánico, y esta palabra posicionamiento no tiene nada que ver a la que vimos recién, sino me gusta más el término en inglés, que es SERP. Acá lo voy a anotar. Que es el ranking del lugar que ocupa la empresa en los resultados de búsqueda. ¿Sí? Yo creo que esto tiene un poco más de certeza con respecto al nombre y no hablar de posicionamiento, que a veces nos confundimos con el otro concepto. ¿Sí? Pero las acciones que nosotros realizamos para tener una buena posición en los resultados de búsqueda es lo que nosotros conocemos como SEO, ¿sí? Y que vamos a ver por arriba en qué consiste, ¿sí? Así que bueno, experiencia de usuario útil en los propósitos del usuario, ¿sí? Otra, por ejemplo, Booking, ¿sí? Booking tiene muchísimos paquetes y ofertas a los cuales pues, nos puede ofrecer. Sin embargo, mediante unos pocos datos que nosotros ingresamos, nos tira lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Es un sitio que tiene una muy buena experiencia de usuario. La usabilidad, como habías dicho, es la capacidad del software de ser aprendido. Bueno, me encanta el ejemplo de WhatsApp, ¿sí? Ha entrado en nuestras vidas, en la vida de nuestros clientes, de nuestros consumidores, con algunos temas complejos, pero ¿por qué? Y porque realmente fue muy fácil de incorporar, ¿sí? Entonces, tiene una muy buena usabilidad. La accesibilidad, como les había dicho, es la capacidad de que el sitio sea transformable en las diferentes pantallas, ¿ah? Y hoy en día, realmente, es muy importante que nuestro sitio no solo se vea bien en desk, sino que se vea bien en mobile, ¿sí? en los teléfonos. ¿Por qué? Porque sobre todo hay industrias en las cuales es muy importante el tráfico que está viniendo por mobile. Entonces, si mis clientes están viniendo a través, más que nada a través del celular, es muy importante que mi sitio esté optimizado para las pantallas móviles, ¿sí? Para los smartphones. Eso lo pueden haber escuchado en algunos lados como que el sitio sea responsive, ¿sí? Que se adapte a las diferentes pantallas. Y después lo que les decía, el Google My Business es si tienen realmente un local donde reciban clientes, bueno, en este momento no, pero cuando se vuelva a habilitar, esto capaz que algunos de ustedes ya lo tienen habilitado, es importante que tengan el perfil en el Google My Business, ¿sí? Va a permitir, entre otras cosas, tener un lugar en el Google Maps y también recopilar los comentarios y reseñas, ¿sí? Tanto reseñas que recibamos a través de Google como reseñas que nos ponen las diferentes personas en la red, ¿sí? Si por ejemplo en redes sociales, o si soy una empresa de turismo, en TripAdvisor, en Booking, etc. ¿sí? Lo recoge todo en el Google My Business. Después, bueno, tenemos los perfiles sociales, y aquí nos tenemos que hacer varias preguntas, ¿sí? Primero, ¿en qué perfil social estar? Porque no es el hecho de estar por estar en cualquier red social, ¿sí? Tenemos que saber dónde se encuentra mi público objetivo, primero que nada. Segundo, ¿estoy en un negocio a consumidor final, B2C, o estoy en un negocio de venta de servicios, por ejemplo, de empresa a empresa, B2B?
¿sí? Para B2C puede funcionar muy bien Facebook o Instagram, pero para B2B funciona muy bien LinkedIn. Entonces, si estoy en el negocio de las noticias o de periodismo, funciona muy bien Twitter, ¿sí? Entonces, ¿en qué negocio estoy? ¿Sí? Va a influir en qué red social esté, porque dependiendo de dónde está mi público objetivo, es donde tengo que estar. Si no tengo esto muy claro, fíjense en la competencia, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Ah? ¿En qué red social está? Analizar qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y acá sí, es donde tenemos que decir, a ver, qué contenido está distribuyendo, qué comunidad tiene, qué nivel de engagement tiene, o sea, qué nivel de, por ejemplo, retweets, o qué nivel de compartidas, de likes, de me gustas, tiene las publicaciones de la competencia. Y obviamente en los perfiles que estoy, tengo que asegurarme de que lo alimento con contenido valioso e interactúo con mi comunidad. Si yo tengo perfiles que me ha pasado con algunos clientes, ¿no? Que los tengo y los tengo ahí abandonados, pues eso no me sirve de nada, al contrario, ¿sí? Cuando la persona esté en ese momento cero de la verdad y me trate de conocer, lo que va a ver es una empresa que se descuida totalmente de un canal social. Eso es peor que no tenerlo. ¿Ah? Entonces, es muy importante que si yo decido estar en determinado lugar, realmente lo alimente con contenido de valor y que interactúo con la comunidad. ¿Ah? Cuando digo con mi comunidad, es obviamente con las personas que llegan, que me siguen, ¿sí? Y estos simplemente son algunos datos del informe que les comentaba, del perfil del internauta uruguayo de Grupo Radar, que nos permite ver, estos son datos actualizados al 2019, cómo se va desarrollando, cuál es la penetración de las diferentes redes sociales en Uruguay, ¿sí? Vemos que Facebook sigue siendo la que tiene más usuarios, sin embargo, viene bajando, ¿sí? En el 2016 estaba el 97% de los internautas uruguayos, ahora bajó al 78%. Instagram viene subiendo, ¿sí? Twitter es una red que se mantiene bastante pareja con sus usuarios, pero de manera bastante activa, ¿sí? Entonces, estos son diferentes informaciones que podemos ir viendo del comportamiento de los internautas uruguayos con el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Miren este dato que es muy interesante, o sea, las fotos y videos de las empresas, y acá vemos este 62% que aparece aquí en el medio, son vistas por las personas, ¿sí? Y inciden, ¿sí? Un 20% en mucho y un 60% en algo, en lo que es las decisiones de compra, ¿sí? Así que acá nosotros, empresas, tenemos una ventana muy interesante para dar a conocer nuestra propuesta de valor. ¿Ah? Y entonces, aquí también ver cómo las diferentes redes sociales, principalmente lo que tiene que ver con Facebook e Instagram, son interesantes para las personas en lo que tiene que ver con mirar lo que las marcas postean, ¿sí? Compartir publicaciones de marcas y productos, ¿sí? y otras acciones, ¿sí? Pero estos datos se los quería facilitar porque realmente es un lugar donde
podemos realizar muchas acciones para dar a conocer nuestra propuesta de valor. ¿Sí? A ver, acá tenía una intervención que se renueva cada semana, quincenal. Silvana, no entendí la pregunta. A ver si puedo encontrarte por acá. Silvana. Acá. Silvana, yo acá, a ver, te estoy tratando de... Ahí va. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tú decías que había que actualizar el contenido del Facebook o del Instagram, por ejemplo. Correcto. Entonces yo no entendía, o cuál es la sugerencia, una vez por semana, una vez cada 15 días, depende del producto. Exacto. Principalmente depende del producto y de del servicio que ofreces, ¿sí? Si estoy hablando, por ejemplo, de una empresa que ofrece alimentos y con menús diarios, pues ahí obviamente que va a ser por lo menos una distribución diaria. Pero igual si no estamos hablando de publicidad paga. Estamos hablando de lo que vos vas subiendo, no publicidad paga. Lo orgánico, ahí va. No, correcto. La publicidad corre por los carriles de publicidad, que es una de las cosas que vamos a ver ahora justamente. Sí, bien, cuando hice referencia a un perfil activo, me referí justamente a los posteos, ¿sí? A los posteos o a las historias, o sea, el contenido orgánico. Perfecto, gracias, muy amable. Ay. A ver, ¿para qué? Hola Luis. No, mi consulta particular era en el caso de los servicios de consultoría, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué periodicidad es conveniente hacer posteos en las redes? Porque es bien distinto a un producto en sí, ¿no? Totalmente diferente. Incluso yo te diría que puede variar en la red que estás posteando, ¿sí? Para servicios de consultoría. Y esto, está muy buena la pregunta porque déjame adaptar justamente con el tema que viene, que es el marketing de contenidos. Yo ahí lo que te sugiero es, como muy frecuente, contenido de valor, muy frecuente una vez a la semana. Y ahora te voy a decir el porqué. Puede ser muy interesante, totalmente válido que ofrezcas un contenido de valor que sea quincenal o incluso ya un mes ya es demasiado, ¿no? Pero déjame ver justamente, mostrar estos ejemplos que son muy elocuentes, ¿sí? Para contestar tu pregunta. El marketing de contenidos es una estrategia de marketing que implica el crear, seleccionar y distribuir información que sea interesante y útil, ¿sí? Para la audiencia, o sea, para nuestro público objetivo, ¿tá? Y aquí justamente les traje unos datos que surgen de un libro de Kotler, del Marketing 4.0, del 2017, que si bien está hablando de empresas estadounidenses, es interesante conocer las cifras que manejan, ¿sí? Y acá está diciendo justamente que más o menos el 80% de las empresas de Estados Unidos utilizaron marketing de contenidos en el 2016. Y que el peso del presupuesto total de marketing ronda el 30% en la elaboración de contenido, ¿sí? De sus estrategias de marketing de contenido. O sea, realmente no es que se invierte en algunas migajas, se está invirtiendo mucho
en la generación, de creación y distribución de contenido. Y entonces, acá un poco para contestar tu pregunta, Silvana. Estos son principalmente ejemplos de empresas que venden servicios a empresas, ¿sí? Que justamente es muy, salvo este caso, estos tres son, hay dos empresas que realmente me gustan mucho cómo trabajan, su estrategia de marketing de contenido, y ya de paso, si les interesa el marketing digital, los pueden bichar, que son SEMrush, que es un software que nos permite analizar palabras clave, posicionamiento orgánico y otras cosas más. Y el otro es HubSpot. Así que es un software de automatización, CRM. ¿Sí? O sea, son dos empresas que me gustan mucho cómo trabajan sus estrategias de marketing de contenido, ¿sí? Como por ejemplo, acá este contenido fue generado para, por ejemplo, profesionales del marketing, ¿sí? Entonces dice, bueno, cómo mejorar el tiempo de permanencia en la página web, LinkedIn Analytics, que es esquema, o sea, ventajas y desventajas de Instagram, qué es y cómo importa la reputación online, ¿sí? O sea, son todos contenidos que obviamente generan, vamos a decir, utilidad a quien se los está enviando. Y la frecuencia, yo te puedo decir que más o menos es una vez cada 15 días que recibo una comunicación de ellos, ¿sí? Así que más o menos esa es la frecuencia que están manejando para distribuir este tipo de contenido. Claro, no es el único tipo de contenido que podemos distribuir, que ahí justamente está, entre otras cosas, lo que tiene que ver con necesidades de comunicación netamente comerciales. ¿Ah? Y acá puede ver, por ejemplo, alguna actividad que quiera promocionar, que quiera difundir, o algún producto nuevo que quiera mostrar, o actividades que he tenido con otros clientes. O sea, hay también otra serie de contenidos que también puedo distribuir en mis canales sociales. ¿Ah? Entonces acá, obviamente que los voy a ir intercalando entre lo que es la creación de contenido de este tipo. ¿Ah? Bien. Después, me quedó acá acá. Bien. Después, simplemente mencionarles, por si no lo están utilizando, para lo que es la programación de contenidos, la generación y programación de contenidos tanto en Facebook como en Instagram, utilicen el Studio Creator de Facebook porque realmente, es muy práctico, no tiene inconvenientes, sobre todo con lo que es la programación de anuncios, de posteos en Instagram. Hootsuite tenía ciertas dificultades, entonces es altamente aconsejable que empiecen a utilizar el Studio Creator. ¿Sí? Para buscarlo, simplemente pongan en Google Studio Creator de Facebook y les va a saltar. ¿Sí? Si ustedes administran una página, lo van a abrir con su usuario. Después, el marketing de contenido, ¿por qué es que está surgiendo y por qué es la importancia que se le está dando? Porque nosotros tenemos que crear marcas que cada vez estén más unidas o que tengan una mayor relación con nuestros tanto clientes como posibles clientes. Y para crear esa relación que sea más transparente o más auténtica, tenemos que mostrar justamente, bueno, tanto nuestras virtudes como nuestros defectos.
En otras palabras, es ser más, que las marcas sean cada vez más personas para interrelacionarse con personas. Eso es el enfoque que se le está dando cada vez más al marketing, ¿sí? Y el por qué las marcas invierten muchísimo en tratar de ser cada vez más humanas, más personas, ¿sí? Como dice aquí, con sus defectos y con sus virtudes. Pero obviamente, el hacer cada vez más estas acciones también genera cierta exposición, ¿sí? Y como vimos, las redes sociales obviamente que son un lugar donde nos exponemos mucho. Por lo tanto, es muy importante también realizar acciones de escucha social. Que esto es monitorear qué es lo que se dice sobre una marca en Internet. Hay software que nos permite justamente recopilar qué es lo que se dicen sobre determinadas marcas, tanto para identificar los aspectos positivos, los negativos o los neutros, ¿sí? Ahora que venimos justo de un proceso electoral en el cual se utilizaban, por ejemplo, los análisis en redes sociales, es hacer lo que hacían con los candidatos, pero con las marcas, ¿sí? Esto es simplemente, les traigo un ejemplo de un estudio que realicé para lo que es la marca Uruguay, y analizamos, por ejemplo, cómo es que se identificaba o con qué se asociaba Uruguay, ¿sí? Para resumirles, es principalmente con fútbol, ¿sí? Lo que todos nosotros tenemos más o menos, creemos que es así, pues es totalmente así. Y lo interesante de esto es que me permite ver, por ejemplo, en asuntos de política, pues cuáles son los temas que están influyendo cada vez de más en determinado periodo de tiempo. Como vemos acá, digo, dependiendo de los días y de las semanas, era el tema que estaba en boca de todos, ¿no? Y después se hacen también análisis de esfuerzo-compromiso, ¿sí? Para medir justamente el nivel de engagement que tienen nuestras publicaciones con la sociedad. Entonces, acá en esfuerzo, nosotros lo que hacemos es medir la cantidad de publicaciones que se realizan, ¿sí? Y en compromiso la cantidad de acciones que realiza la comunidad con nuestras publicaciones. Y acá podemos ver, por ejemplo, comparativas entre diferentes cuentas. Este análisis fue realizado principalmente para Twitter, ¿sí? Entonces acá vamos a ver tweets en esfuerzo y retweets en el grado de compromiso. Entonces, para elaborar esta estrategia de marketing de contenido, primero tenemos que establecernos justamente metas, ¿sí? Como en cualquier estrategia de marketing. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero dar a conocer mi marca, quiero generar leads, quiero conseguir ventas en el corto plazo, o sea, son objetivos muy diferentes y que tengo que tenerlos claros a la hora de desarrollar una campaña de marketing de contenido. Luego, identificar el perfil persona, ¿sí? O como vimos acá en la charla de hoy, a don Eric. Identificar a Eric. Establecer cuál es la idea central de nuestra campaña de marketing de contenidos, ¿sí? Recuerdo que para esta campaña de Eric se estableció como idea central 30 consejos para generar un flujo constante de clientes, ¿sí? Porque se acuerdan que una de las metas de Eric era conseguir un flujo constante de clientes. Luego, crear el contenido, distribuirlo, ¿sí? Y acá la utilización de los diferentes canales para distribuirlo, evaluar el resultado que voy a tener y en toda campaña de marketing digital siempre tenemos que tener una evaluación y mejora para la siguiente campaña que adoptemos, ¿sí? De los resultados que yo mida, yo tengo que sacar información para mejorar próximas campañas. Eso tengámoslo bien claro, que es un aspecto fundamental. Bien, por aquí, ¿cómo vamos?
A ver, perfecto. Se está colando sonido ambiente. Bien, bárbaro. ¿Alguien levantaba la mano? ¿No? ¿No? Ok. Seguimos entonces. Bueno, pero una cosa es tener presencia y otra cosa es justamente el generar el tráfico. ¿Cómo hago yo para ir generar ese tráfico? Y una de las opciones que tenemos son los anuncios de búsqueda, ¿sí? Que son, por ejemplo, estos anuncios que aparecen tanto arriba como abajo en los resultados de búsqueda, ¿sí? Que los identifico con la palabrita anuncio. ¿Ah? Estos anuncios, obviamente, que están fuertemente atados a las palabras claves. ¿Ah? ¿Qué es la palabra clave? Palabra clave es el término que pone un usuario en el motor de búsqueda, ¿sí? En Google. Eso para mí son palabras claves. ¿Ah? Y esos son los que van a levantar los anuncios. Entonces, una herramienta para encontrar estas palabras claves es utilizar el planificador de palabras claves de Google Ads, ¿sí? Porque la herramienta que vamos a usar para hacer este tipo de anuncios es Google Ads. Después, tenemos que establecer cuál es una concordancia óptima para mi campaña. Y aquí vamos a ir de, por ejemplo, concordancia amplia, que es la más abarcativa de todas, y la concordancia exacta, que es la más restrictiva. Y obviamente después optimizar el rendimiento de campaña, ¿sí? Porque los anuncios de búsqueda, realmente el costo por clic no es de los más económicos. ¿Ah? Entonces tenemos que optimizar fuertemente la inversión por palabras. ¿Podéis contarnos alguna táctica para seguir primero en la página de orgánica? Sí, Enrique, ya vamos a ir a posicionamiento orgánico. Bien, entonces, el ranking del anuncio está, o sea, el lugar donde sale nuestro anuncio va a estar fuertemente influenciado por el nivel de calidad del anuncio y la oferta, ¿sí? O la cantidad que esté dispuesto a pagar por clic. ¿Ah? ¿Visto? El nivel de calidad va a estar dado por la relevancia del anuncio, la página de aterrizaje, o sea, hacia donde yo dirijo el anuncio, y el CTR esperado. El CTR es un índice que relaciona los clics que recibo sobre el total de las impresiones que tiene mi anuncio, ¿sí? Sobre el total de veces que se muestra mi anuncio. Después tenemos los anuncios que llamamos anuncios display, ¿sí? Que son los anuncios gráficos, ¿sí? Que aparecen en las diferentes sitios web. Y un tipo adicional o especial de anuncio display son las campañas de remarketing. ¿Qué es remarketing? Remarketing es cuando un prospecto o un interesado en nuestros servicios entra a nuestro sitio, deja huellas, ¿sí? En nuestro sitio, se va, ¿sí? Estas huellas son las cookies, ¿sí? Se va del sitio sin realizar ninguna acción y yo puedo mostrarle un anuncio de display, como el que vimos recién, a esa persona por haber entrado a mi sitio. ¿Ah? Esto es lo que realiza, bueno, en este momento no, pero lo que generalmente las agencias de viajes realizan con sus paquetes, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, si entran a Booking, a revisar ciertos hoteles o ciertos vuelos o paquetes a determinados lugares, mientras están navegando por otros sitios web, van a ver que les va a aparecer anuncios de Booking, ¿sí? Y no sobre cualquier oferta de Booking, sino sobre lo que estuvieran buscando. ¿Ah? Después tenemos obviamente la parte de los anuncios en redes sociales, como estuvimos hablando
no me acuerdo si era Andrea o Silvana, ¿sí? Que funciona muy parecido a los anuncios de display, pero totalmente diferente a los posteos orgánicos en redes sociales. Y acá, obviamente, que vamos a utilizar el administrador de anuncios de Facebook para poder realizar estos anuncios. Si no lo están utilizando, si lo que están haciendo es por ejemplo, promocionar un posteo, yo les sugiero que empiecen a utilizar el administrador de anuncios, ¿sí? Porque nos va a permitir hacer campañas tanto para Facebook como para Instagram, nos va a permitir realmente utilizar otros criterios de segmentación, nos permite hacer, por ejemplo, también acciones de remarketing, o sea, yo le puedo decir a Facebook, estas son las personas que entraron, o sea, estas son las IPs que entraron a mi sitio web, quiero que se las muestres a ellos. Y nos permite hacer campañas de tipo de tráfico a mi sitio web, de mensajes, de llenado de formularios, de interacción, etc. ¿Sí? Realmente es un cambio muy importante el realizar los anuncios a través del administrador de anuncios de Facebook. Y después, a lo que nos decía justamente Enrique, tenemos lo que se conoce como posicionamiento orgánico a los resultados de no pagos, ¿sí? de Google. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en este caso, de la búsqueda comprar notebook Montevideo, vemos que en ese momento el NetPC estaba en el primer lugar. ¿Sí? Zona Tecno estaba en el cuarto, pues todo PC en el quinto, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante o cuáles son pilares fundamentales para estar en los primeros lugares? Yo les voy a ir contando ciertos pilares que mismo Google nos dice que es interesante hacer para generar esos primeros lugares. Sin embargo, obviamente que les digo, o sea, el algoritmo de Google cuenta con más de 100 variables envuelta, y que obviamente Google lo que hace es mencionarnos las principales, pero no todas, ni tampoco nos dice cuánto pesa cada una de estas variables. ¿Sí? Y además le hace ajustes a cada tanto. Realmente uno de los últimos ajustes fue a principio de año. ¿Sí? Entonces, cada tanto está haciendo ajustes a su algoritmo. ¿Ah? Pero, a grandes rasgos, ¿qué es lo que podemos decir? Primero, la indexación, o sea, facilitarle lo más posible el trabajo a Google. ¿Qué es esto? Es tratar de decirle a Google qué es lo importante, qué es lo menos importante del sitio. Yo sé que puede sonar medio abstracto de esto, pero si yo no priorizo determinados contenidos en el sitio, como por ejemplo destacarlo como título de página, o subtítulos, o destacados, o ponerles etiquetas a las fotos, o generarle, por ejemplo, un mapa del sitio a Google, se le hace más difícil la indexación de nuestro sitio a Google. Entonces, cuanto más fácil le hagamos ese trabajo a Google, Google nos premia. ¿Sí? Lo segundo, la relevancia. Y la relevancia está fuertemente atada justamente a las palabras clave. ¿Sí? Ese mismo trabajo que hacemos de búsqueda de palabras claves para los anuncios de búsqueda nos sirve también para el posicionamiento orgánico. Y esas palabras claves las tenemos que poner, por ejemplo, en el título de la página. El título de la página viene a ser lo que vemos nosotros aquí como lo que está en azulcito. En la descripción de la página, que es lo que vemos aquí abajo. ¿Sí? Y vean incluso que las palabras que están incluidas en la búsqueda aparecen como en negrita. ¿Sí? Acá, por ejemplo, notebooks y Montevideo. ¿Sí? En las etiquetas alt, o sea, en las etiquetas que le ponemos a las fotos,
¿sí? Decirle también, por ejemplo, acá tendría que ser notebook tal, notebook cual, etc. En el texto, ¿sí? Sin lugar a dudas, ¿sí? Y aquí es importante también destacar, no ser abusivos en la aplicación de palabras claves, de cantidad de veces, porque eso también es penalizado. Lo que hace Google es analizar la densidad de la cantidad de veces que aparece una palabra clave. ¿Por qué digo esto? Porque antes una práctica muy habitual de los webmasters era poner la palabra clave y repetirla 10.000 veces en el sitio, incluso no siendo visible para los usuarios. Y eso antes servía, pero luego de ciertos cambios del algoritmo de Google, eso fue penalizado y lo que hizo fue desindexar esas páginas. ¿Ah? Luego, la popularidad. ¿Qué tal interrelacionada está nuestra página con el resto de las páginas en Internet? ¿Sí? Y acá, obviamente, contamos principalmente los enlaces entrantes, y no necesariamente es interesante solo la cantidad de enlaces entrantes, sino quién nos enlaza, ¿sí? Sitios que son más populares van a tener, obviamente, una incidencia mayor en mi grado de popularidad. Y por último, lo que veíamos, o sea, la honradez. O sea, si nosotros no engañamos a Google, pues no vamos a tener mayores problemas. Ahora, si lo que tratamos de hacer es engañarlo para generar mejores posiciones, pues ahí, si lo detecta Google, lo que va a hacer es tratar de desindexarnos, ¿sí? Y desindexarnos significa no salir en los resultados orgánicos de búsqueda. Bien. Bueno, seguimos aquí. Por último, tenemos una herramienta que se utiliza mucho en marketing directo, que es emailing. Pero claro, para poder utilizar la herramienta de emailing, es necesario contar con los datos del cliente. Y obviamente que sirve mucho más el realizar acciones de emailing en bases de datos propias que en bases de terceros, ¿sí? Por ejemplo, comprar o alquilar una base. Yo les aconsejo rotundamente el utilizar el emailing para bases de datos propias y que es muy eficaz para retener clientes, ¿sí? Pero claro, para ello tengo que tener una base que esté bien organizada, que esté bien segmentada, que pueda personalizar los mensajes. ¿Para qué? Para entregar información de valor a las personas que me estoy tratando de comunicar y no generarles, que se sientan agobiadas por nuestros mensajes o que no les interese, porque ahí pasé a perder a ese contacto, ¿sí? Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver. ¿Algún comentario? Muchas gracias. Dentro de la clase de venta. Ok. Todo esto es si tiene un sitio web o puede ser usado si tiene perfil de Instagram o Facebook. Betina, muchas de las cosas que he ido mencionando puede ser con perfiles sociales únicamente, ¿sí? Justamente, yo puedo hacer publicidades tanto en Facebook y en Instagram, para, a través de esas publicidades, recabar información de contacto, ¿sí? Utilizando los formularios desde la comunicación. O que generar mensajes a un Messenger o a WhatsApp, ¿sí? O sea, hay acciones que puedo hacer únicamente si tengo los perfiles sociales. Obviamente que si tengo un sitio web, puedo realizar acciones adicionales, ¿sí? Muy bien, entonces, sigamos. Todo esto lo tenemos que medir, ¿sí? Porque, claro, como cualquier inversión que nosotros hacemos en comunicación, es importante medir cuál es su resultado.
Y para saber, obviamente, qué indicador utilizar y medir nuestros resultados, tenemos que definir claramente cuáles son nuestros objetivos. Y acá yo les puse un ejemplo de un objetivo que solemos utilizar, pero obviamente que eso va a depender de cuáles son sus estrategias comunicacionales y qué campaña quieran realizar, ¿sí? Lo que sí, recuerden que cuando uno establece un objetivo, ese objetivo tiene que estar bien definido, o sea, que sea muy claro, que tiene que ser medible, ¿sí? Porque si no, de otra forma es muy difícil que después podamos decir si se alcanzó o no, y que sea acotado en el tiempo, ¿sí? Yo le tengo que poner un límite de tiempo para en ese momento medir si ese objetivo realmente fue útil o no, si se cumplió ese objetivo o no. ¿Ah? Y estos son simplemente algunos ejemplos de analítica de Facebook, ¿sí? Me permite ver los resultados, que en este caso era una campaña de tráfico, por lo tanto los resultados son visitas a la página. El alcance, la cantidad de personas que yo impacté con mi resultado, con mi publicidad. Las impresiones, que son la cantidad de veces que aparece el anuncio. El costo por resultado, el importe gastado, e incluso podemos ver una evolución justamente de los resultados y el costo por resultado, que es el de aquí abajo, de esta campaña, ¿sí? Estos son otros datos, por ejemplo, datos demográficos, que me permite ver, por ejemplo, que tomando en cuenta los resultados y el alcance, esta comunicación está siendo interesante para una franja de 35-44, pero también le interesó mucho a las mujeres de 55 a 64, ¿sí? Y a las mujeres también jóvenes. Entonces, este tipo de análisis es muy interesante también ir identificando, igual que en qué red social es que está impactando, ¿sí? Es interesante que cuando realicen anuncios vean y analicen si están teniendo resultados buenos en Facebook y en Instagram, porque muchas veces por querer estar en alguna red social puede que nuestro costo aumente muchísimo por contacto, por querer estar en ella, simplemente por querer hacerlo, ¿sí? Y puede ser que por Facebook yo tenga un mejor resultado en relación costo-resultado obtenido, ¿sí? Y aquí también les traigo, gracias, me genera duda. A ver, estoy leyendo unas consultas, me generaba duda lo de Google Ads. El alcance son las personas que lo vieron. Sí, Adriana, el alcance son las personas que lo vieron. Y las impresiones es la cantidad de veces que aparece. Por eso la diferencia que hay es lo que nosotros denominamos frecuencia, ¿sí? Generalmente yo lo que tengo son más impresiones que alcance. La diferencia que es, ¿cuántas veces en promedio yo le mostré un anuncio a una persona? ¿Sí? Suponiendo el ejemplo que teníamos acá. Vamos acá adelante. Acá tenía un alcance de 2.233 e impresiones de 2.771. La diferencia, o sea, ese 1,2, 1,3, ¿sí? Es la cantidad de veces que le apareció a esa persona el anuncio. En promedio, claro. ¿Sí? A algunas personas les apareció 2 veces, a otras solo 1. ¿Ah? A ver, otras consultas. Que tenga alcance, impacto, impresiones, cantidad de apariciones. Genial. Exacto. Sí, Jackie, podemos decir algo así, ¿sí? Correcto. Entonces, vamos acá a donde estábamos. Esta es otra herramienta de análisis
que utilizamos principalmente para lo que es nuestro sitio web, que es Google Analytics, ¿sí? Es otra herramienta gratuita, otra de las aplicaciones de Google, y que si tienen un sitio web, yo les digo, úsenlo, ¿sí? Si no lo tienen activo todavía, empiecen a utilizarlo, ¿sí? Porque les permite ver, obviamente, no solo la cantidad de visitas que tienen, sino también le calcula el tiempo de cada una de esas visitas dentro del sitio, la cantidad de páginas que un usuario visita dentro de nuestro sitio, de dónde está viniendo, ¿sí? Si viene, por ejemplo, de redes sociales, si viene de tráfico directo, de búsqueda orgánica, de búsqueda paga, el camino que realiza por nuestro sitio, ¿sí? Por ejemplo, entra por esta página, luego se va a esta otra y luego va a esta otra de allá. Incluso nosotros podemos el seleccionar los diferentes lugares por donde está entrando para ver el comportamiento. Por ejemplo, la gente que viene de Facebook hace este recorrido. La gente que viene por Instagram, pues hace este otro recorrido. La gente que viene por los anuncios pagos, hacen este otro recorrido o los de búsqueda orgánica. Y después tenemos ejemplos de analítica, de herramientas de marketing directo, como de emailing, el ejemplo de MailChimp, que nos permite ver, entre otras cosas, la cantidad de aperturas, la cantidad de clics que hay sobre nuestra campaña de correos, pero también algo muy interesante, que es cuándo es que abren el correo, ¿sí? Entonces acá podemos analizar los momentos en los cuales las personas abren principalmente los correos y analizar entonces cuándo es que tengo que hacer las campañas de correos electrónicos para maximizar mi tasa de apertura. ¿Ah? Obviamente que después también me saca otros datos, como por ejemplo comportamientos individuales, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un Santiago que abrió 17 veces el correo, ¿sí? Una Paola que lo abrió 10 veces, etc. Acá yo puedo ir midiendo, por ejemplo, cuál es el grado de interés que puede llegar a tener una persona por la cantidad de veces que abrió el correo, ¿sí? No solo que lo abrió, sino que la cantidad de veces que lo hizo. ¿Ah? Entonces, todos estos comportamientos los voy a poder ir analizando con las diferentes herramientas de analítica que tenemos a disposición. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta por ahora? Nosotros ya estamos llegando al final. Simplemente quería comunicarles que al ser un instituto de capacitación, obviamente ofrecemos diferentes momentos de capacitación como talleres y cursos. ¿Sí? Ahora la semana que viene estamos por comenzar un taller en redes sociales de 1 mes de duración, que tenemos un grupo en la mañana y un grupo en la noche. Para el mes de junio vamos a estar abriendo uno de Analytics y de CRM, también de 1 mes de duración. Y después ya para la segunda mitad del año estamos abriendo el curso más integral de marketing digital, donde vemos absolutamente todas estas herramientas que hemos visto hoy y que comienza el 10 de agosto. ¿Sí? Si tienen preguntas...